Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a lo que es la última sesión de este curso llamado Introducción a la Enseñanza del Español. Les comento que es la última porque en este mismo video voy a juntar lo que es la clase número 15 y número 16, ya que vamos a estar hablando sobre el mismo tema. Entonces, para no partirlo en dos partes, pues vamos a verlo en una sola sesión. Claro, lo que va a provocar que este video pues esté un poco extenso, a comparación de más de lo normal. Entonces, pues sí les pido de favor que pongan toda su atención, toda su disposición en este último video que van a ver acerca de esta materia. Igualmente, como saben, pues, ustedes son responsables de su aprendizaje en este curso, entonces por lo mismo tienen toda libertad de pausar el video, si necesitan pararse, necesitan tomar agua, necesitan ir al baño, entonces siéntanse con toda la libertad y con toda la confianza de hacerlo, ya que pues vamos a tardarnos un poquito con este video. Pero bueno, también comentando que es ya el último tema que vamos a ver, antes de enfocarnos en él, a mí me gustaría explicarles el proyecto final que van a realizar en esta semana. Este proyecto final es muy importante que lo realicen, ya que es el producto que tiene mayor calificación, mayor puntuación en la calificación que ustedes van a tener en este curso. Así que es muy importante que lo realicen, que lo hagan en tiempo y forma. Este proyecto va a tener un valor de 40 puntos, así que si no lo realizan, pues van a estar perdiendo 40 puntos y se van a quedar en la calificación de 6 o de 60, como lo quieran ver ustedes. Así que, pues es muy importante que lo realicen. Y para eso vamos a primeramente a explicarlo. Solamente déjenme dejar de... ay, a ver, déjenme salirme de aquí. ¿Ok? Y muy bien, aquí tenemos lo que es el formato del proyecto final. Este formato yo se los voy a compartir por la plataforma, ahí va a estar disponible. En la plataforma pues les va a aparecer el apartado de proyecto final y ahí mismo se va a encontrar el enlace donde ustedes van a poder acceder a este formato, descargarlo y ya editarlo de acuerdo pues a lo que les voy a solicitar. Muy bien, primeramente tenemos lo que es la portada. En la portada ustedes me van a agregar los datos que usualmente agregan, lo que es los datos de alumno, los datos y logo de la institución, el nombre de la actividad, en este caso pues va a ser proyecto final, el nombre de la materia y la fecha de elaboración. Sí les voy a pedir por favor que agreguen lo que es el nombre de la universidad, así como lo estoy pidiendo en el segundo punto, y que también me agreguen el logo de la universidad, esto para darle mayor presentación a su proyecto. Y en los datos del alumno, pues que agreguen su nombre completo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a ir agregado en la portada. Y ahora sí, vámonos a la parte buena, que es el desarrollo del proyecto. Y pues básicamente es elaborar una planeación de clase en donde ustedes me van a plasmar los siguientes 11 puntos. Primeramente, en la primera fila del formato este de planeación de clase me van a poner el nombre de la materia. En esta planeación de clase yo les voy a dar a ustedes la libertad de escoger alguna sesión o planeación de alguna materia que ya hayan dado anteriormente, lo pueden hacer, o que ustedes escojan alguna materia que les llame la atención, que les interese y que desarrollen una planeación de clase desde cero. Pueden, como les digo, pueden utilizar una que ya tengan elaborada, ya solamente sería cuestión de adecuarla con lo que les voy a pedir a continuación o empezarla desde cero escogiendo la materia que ustedes gusten. Entonces, primeramente me van a agregar lo que es el nombre de la materia, luego me van a poner la competencia comunicativa que van a trabajar en esta planeación de clase. Competencia comunicativa, ¿cuáles pueden ser? Si ustedes prestan atención aquí al formato, les aparece como si estuviera subrayado. Bueno, les aparece de esta manera porque aquí yo registré un comentario donde vienen los ejemplos de competencias que ustedes pueden trabajar en esta planeación de clase.
tenemos lo que es la competencia lingüística, en donde se trabaja el conocimiento de la gramática, el vocabulario y la fonética. Luego tenemos lo que es la competencia sociolingüística, en donde se trabaja las normas sociales y culturales que rigen el uso del lenguaje en diferentes situaciones. Luego tenemos lo que es la competencia discursiva, en donde pues ustedes van a trabajar lo que son las habilidades para construir textos coherentes y cohesionados, o sea, que sean concisos, que no sean tan, este, tan redundantes en la información, y que esa habilidad pueda ser de manera oral o pueda ser de manera escrita, o que también puedan trabajar lo que es la competencia estratégica, en donde pues compensan las deficiencias comunicativas y asegurar la competencia mutua. Entonces, estas son las cuatro competencias que ustedes podrían escoger para esta planeación de clase. Solamente les voy a pedir que me pongan el nombre de la competencia que van a trabajar. Para eso es muy importante que, por ejemplo, si... espérenme un momento y volvemos. Ok, perdón, una disculpa por esa pausa así repentina. Lo que pasa es que creo que se me fue el internet por unos segundos y ya me había pasado anteriormente que se me fue y se me cerró la sesión de Zoom, pero pues ahora siguió como si nada, así que, pues bueno, esperemos que podamos seguir sin ningún inconveniente. Como les comentaba, ustedes es muy importante que, por ejemplo, si van a utilizar una planeación de clase de alguna materia, de algún tema que ya hayan dado, es muy importante que ustedes se fijen bien que cuál es la competencia comunicativa que se trabaja en ese contenido. ¿Ok? Entonces, nada más si tengan cuidado con eso, que el contenido tenga relación con la competencia comunicativa que van a trabajar. Y pues si lo van a hacer desde cero, bueno, pues ustedes ahora sí ya pueden escoger libremente cuál es la competencia que van a trabajar en esta planeación de clase. Y luego me van a agregar lo que es el objetivo general. El objetivo general, yo aquí me estoy refiriendo a el objetivo que se desea alcanzar al trabajar esta competencia comunicativa. Ustedes aquí pueden ver que también agregué otro comentario que nos menciona que se anexa ejemplos en la última página del documento. Cuando ustedes descarguen el formato, se van a ir hacia abajo y aquí les agregué esta imagen en donde vienen estos objetivos que describen lo que se desea alcanzar, a dónde se desea llegar trabajando diversas competencias comunicativas, como lo que es la interacción oral, como lo que es la comprensión escrita, la expresión escrita, lo que es la gramática, el discurso, aspectos sociolingüísticos. Y aquí, bueno, pues vienen algunos ejemplos de cómo pueden redactar el objetivo según la competencia que vayan a trabajar. Entonces se pueden basar de estos ejemplos, obviamente adecuándolo de acuerdo a lo que ustedes desean lograr en los alumnos, trabajando esa competencia y de acuerdo al contenido que van a estar enseñando. ¿Ok? Y luego pues tenemos lo que es el objetivo de la sesión, que ahí yo les voy a pedir que me redacten cuál es el objetivo o qué es lo que ustedes quieren lograr en esa sesión en específico. Sí, una cosa es tener un objetivo general, en donde ese objetivo general engloba lo que se desea lograr en todo un módulo o en toda una unidad, en todo un tema, pero el objetivo de la sesión pues es ya más específico, ¿no? O sea, es por ejemplo, yo con lo que voy a enseñar en este tema, subtema, en este punto que quiero ver de este contenido, pues lo que quiero lograr en esta sesión precisamente es esto. Entonces, sí les voy a pedir que me redacten ustedes el objetivo de esta sesión en específico. Esa redacción, pues ya esa libertad de ustedes se pueden basar también del objetivo general en cuestión de la manera de redactarlo, es válido, pero recordando que es un objetivo más específico porque estamos enfocándonos en lo que yo deseo lograr como docente en mis alumnos en la planeación de clase, ¿ok? Luego aquí me van a poner la modalidad, si es en línea o es presencial, el grado,
a qué año, a qué semestre, a qué grado escolar pertenecen los alumnos a los que va dirigido esta planeación de clase, el tiempo, cuánto va a durar esta sesión que ustedes están planeando, si va a durar 1 hora, si va a durar 2 horas, si va a durar 40 minutos. Entonces es muy importante que aquí me lo agreguen. Y aquí en el desarrollo de la clase, yo les voy a pedir que la clase me la desarrollen en 3 momentos. Primeramente con la actividad de inicio, luego la actividad de desarrollo, luego la actividad de cierre. ¿Sí? Este desarrollo de clase debe de tener. Ok, una disculpa chicos por otro inconveniente, de repente dejó de proyectar y se me apagó la pantalla, no sé qué estará pasando, no sé si es igual la conexión, pero bueno, esperemos que no suceda de nuevo y vamos a continuar con la explicación de este formato. Como les comentaba, es muy importante que el desarrollo de la clase ustedes lo describan en 3 momentos, poniendo una actividad de inicio, una actividad de desarrollo y una actividad de cierre. Aquí el punto de la actividad de desarrollo, si también prestan atención, está marcado de igual forma porque dejé un comentario. ¿Cuál es el comentario que yo estoy haciendo aquí? Que es muy importante que en la actividad de desarrollo ustedes me agreguen una o varias estrategias para trabajar la competencia comunicativa seleccionada. Si ustedes recuerdan, yo les encargué hace unas semanas que elaboraran un mapa mental de estrategias de estrategias de destrezas comunicativas, perdón, que vendrían siendo lo que es, perdón, la comprensión oral, la expresión oral, la comprensión escrita y también lo que es la expresión escrita. Entonces, pues ahí ustedes ya tienen algunas estrategias que pueden implementar en esta planeación de clase que me gustaría agregar. O también pueden investigar más. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, yo quiero trabajar lo que es, no sé, la producción de textos en el idioma español, lo pueden hacer. Ah, porque una cosa se me estaba olvidando, chicos, una cosa muy importante. La competencia comunicativa que ustedes me escojan es para trabajarla en el idioma español, ¿sí? Se los digo porque yo sé que probablemente la mayoría de ustedes va a tener pues planeaciones de clase sobre contenidos o temas para trabajar el idioma inglés, ¿verdad? Porque pues para eso se están formando. Pero en este caso sí les voy a pedir que la competencia comunicativa que ustedes vayan a trabajar y todo el contenido que me vayan a plasmar en esta planeación de clase vaya dirigido a el idioma español. Entonces, por eso es muy importante que ustedes aquí me indiquen estrategias para trabajar una de estas destrezas comunicativas en el idioma español. ¿Ok? Aquí me lo agregan en la actividad de desarrollo. Puede ser una, pueden ser varias, como ustedes gusten, pero lo importante es que vaya incluido. Y bueno, ya en el punto número 9, aquí ustedes me van a especificar qué recursos didácticos utilizarían en clase, qué herramientas digitales y en el punto número 10 me van a redactar una tarea que vayan a encargarle a los alumnos. Pero esta tarea, muchachos, es una tarea específica. ¿A qué me refiero con específica? Que debe ser una tarea 2.0. Si recuerdan bien, en la anterior sesión estuvimos hablando sobre las herramientas de la web 2.0 y estuvimos hablando sobre tarea 2.0. Incluso les mencioné algunos ejemplos de tareas que pueden llevarse a cabo utilizando estas herramientas. Entonces, yo les voy a pedir que la tarea que ustedes vayan a encargar a sus alumnos sea una tarea que primeramente sea para reforzar el aprendizaje obtenido, lo enseñado en esta planeación de clase. Segundo, que sea una tarea en donde se puedan utilizar
herramientas de la web 2.0. ¿Ok? Yo sé que a lo mejor pudiera haber el caso que ustedes digan, pero maestro, mis alumnos son de preescolar o mis alumnos son de los primeros años de primaria. ¿Cómo le voy a hacer para que utilicen las herramientas web 2.0? Bueno, en la tarea puedes solicitar que lo hagan acompañados por parte de los papás, este, o acompañados por parte de un tutor que les ayude a elaborar estas herramientas. O puedes especificar ahí que va a ser una tarea en clase para realizar al día siguiente o realizar el último día de la semana, no sé, y que sea una tarea que tú como maestro o maestra puedas ayudar a tus alumnos a realizar. ¿Ok? Entonces, de esa manera puedes adecuarlo, pero lo importante es que sea una tarea implementando las herramientas de la web 2.0. Y ya por último, que me agregues lo que es la bibliografía que vas a utilizar para tu planeación de clase, o sea, es decir, que el contenido que vayas a enseñar vaya respaldado por una bibliografía, ¿ok? Y por último, ya que tengas tu planeación de clase lista, solamente me vas a hacer una conclusión de mínimo dos cuartillas, máximo, digo, perdón, mínimo dos párrafos, máximo cuatro párrafos. En esta conclusión, yo lo que te voy a pedir es eh, que me redactes, eh, más bien, me vas a redactar qué contenidos y qué herramientas vistas a lo largo de este curso te sirvieron para tu formación como licenciado en la enseñanza de un idioma. ¿Sí? Aquí lo voy a poner. ¿Qué herramientas y contenidos te sirvieron en tu formación como licenciado en enseñanza de un idioma? Y también cómo lo aplicarías en tu labor como docente. ¿Ok? Ustedes esta conclusión tienen que realizarla contestando estas dos preguntas. A mí me gustaría que no las contesten así, pregunta y respuesta, no, sino que ustedes se explayen, que ustedes describan cuáles fueron las herramientas, cuáles fueron los contenidos vistos en este curso que a ustedes les sirve para su formación como licenciados en enseñanza de un idioma y cómo lo pueden aplicar ya estando en una situación real de clase o en una situación real donde estén a cargo de un grupo. Entonces, eso es lo que les voy a pedir que me redacten en la conclusión y como les comentaba hace unos momentos, que sea mínimo de dos párrafos y máximo cuatro párrafos. Y listo, lo suben, lo convierten a PDF, lo suben en la plataforma y ya van a tener listo su proyecto final. Es un proyecto que les voy a dar una semana para que lo realicen. Yo creo que una semana es suficiente, ya que no es un proyecto muy extenso. Entonces, pues es muy importante que no se les olvide realizarlo, ya que de ahí, pues va a calificar o se van a obtener lo que son los 40 puntos de su calificación final. Ok, entonces este va a ser el proyecto final. Si tienen alguna duda, me pueden comentar por WhatsApp o por correo y con gusto voy a atender sus dudas. Y bueno, pues ahora sí, vamos con lo que es ya el último contenido de esta sesión, que vamos a ver eh, un tema que entra dentro de lo que es el diseño curricular de un programa de estudios, de un curso, de un plan educativo. Y vamos a ver cuáles son todos los elementos que hay que tomar en cuenta, que hay que considerar al momento de empezar este proceso de diseño de un curso o de un programa educativo. El contenido, bueno, el tema se llama Elaboración de unidades didácticas para la enseñanza del español como 2L, como segunda lengua o como lengua extranjera.
Para empezar, ¿qué son las unidades didácticas? Las unidades didácticas son todos aquellos cursos, todas aquellas materias, asignaturas que conforman un programa de estudios. A eso nos referimos como unidades didácticas. Y no sé si ustedes se han fijado, más que nada cuando entran a prepa o a una licenciatura, a mí sí me ha tocado que cuando son las primeras sesiones de clase, los maestros lo que hacen es presentar el programa de toda la unidad didáctica, de todo el curso, de toda la asignatura, presentan los objetivos que se pretenden lograr, presentan las habilidades que se pretenden desarrollar en el alumno, los conocimientos, los contenidos que se van a abordar, la bibliografía que se va a utilizar, la manera de evaluar, todo eso es un programa de una unidad didáctica, ¿ok? Entonces, todo eso es lo que vamos a estar viendo en esta sesión, ¿sí? Cómo elaborar una unidad didáctica enfocada a la enseñanza del español. Entonces, todos esos elementos son los que necesitamos ver en esta sesión. Claro, de manera general, quizá ya más adelante les toque estar con algún maestro o en algún curso que ahora sí puedan ver este contenido de manera ya más detallada, más específica y que pues también puedan realizar como proyecto una unidad didáctica. Créanme que el proceso de elaborar una unidad didáctica sí es algo complejo, es algo tedioso, pero realmente es algo que enriquece mucho tu experiencia como licenciado en enseñanza, en este caso de un idioma o ya sea también enseñanza general, licenciado en educación, es una experiencia que te enriquece mucho ya que aprendes a ver el proceso de enseñanza y de aprendizaje desde otros aspectos o desde otra perspectiva, ya no solamente hablando en cuestión de lo que sucede en el aula, sino también todos los elementos, factores que entran en juego para que se pueda dar y se pueda dar de manera efectiva ese proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula y fuera del aula. Entonces, la verdad es una experiencia muy, muy padre. Y es muy importante que ustedes como licenciados en la enseñanza de un idioma conozcan cómo elaborar una unidad didáctica, ya que también nunca saben cuándo va a ser el momento en que ustedes estén trabajando como diseñadores de unidades didácticas. Créanme que la vida a veces es muy inesperada con las oportunidades que surgen. Entonces, pues así como tú puedes decir, no, pues yo me voy a dedicar totalmente a la enseñanza, totalmente a la labor como docente, pues nunca sabes si te va a surgir una oportunidad para trabajar como diseñador de un curso, diseñador de una unidad didáctica. Entonces, por eso es muy importante conocer estos elementos y pues bueno, vamos a empezar primeramente hablando sobre este proceso de elaboración de unidades didácticas y las actividades que es muy importante llevar a cabo en el aula para las clases de español como segunda lengua. Y primeramente tenemos algunos contextos que se pueden dar en el aula y que debemos de considerar al momento de elaborar una unidad didáctica. Debemos de considerar que en el aula pueden haber contextos plurilingües y multiculturales. ¿Qué quiere decir esto? Que en el aula puede haber estudiantes que hablen distintos idiomas. Si tú como docente de la enseñanza de un idioma, puede ser español, puede ser en inglés, pero en este caso enfocándonos al español, supongamos que te asignan un curso que se llama Estrategias para el desarrollo, estrategias de destrezas comunicativas. Ese es un curso. Entonces, tú sabes que este curso es para enseñar estrategias de destrezas comunicativas del idioma español y pues llegas a clases y luego, órale, te topas con alumnos que unos hablan eh, inglés, otros hablan japonés, otros hablan chino, otros hablan francés y pues no te esperabas que fueras a tener estudiantes que hablaran diferentes lenguas, diferentes idiomas o que haya estudiantes que puedan hablarte un idioma o puedan hablarte dos idiomas, puedan hablarte tres idiomas. Entonces ahí ya estás en un contexto plurilingüe y por lo tanto también como hablan diferentes idiomas, tú te das cuenta quiénes
pues vienen quizá de Estados Unidos, quienes vienen quizá de Canadá, de Francia, de Italia, de Japón. Entonces, ahí también ya te estás enfrentando a un contexto multicultural, ya que hay diferentes culturas interactuando en un mismo salón, en un mismo espacio de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, esto es un factor que hay que considerar como docentes que puede pasar en cualquier momento y esto pues se vuelve un desafío, como lo mencioné en el primer punto, que los docentes enfrentan aulas con diversidad cultural y lingüística significativa, lo cual requiere adaptaciones en la planificación y estrategias didácticas. ¿Qué tienes que hacer? ¿Asustarte y salir corriendo? No, tienes que, como docente, considerar, primeramente, identificar el contexto de tu aula, de tus alumnos. Ok, son alumnos con diferentes idiomas, con diferentes culturas. Ya que lo identificaste, ahora sí, ok, ¿cómo adecuo, cómo adapto mi programa, el programa de mi unidad didáctica de tal manera que pueda ser efectivo para mis alumnos que hablan distintos idiomas y que tienen diferentes culturas? Eso es lo primero que tienes que hacer. Adaptar el programa, adaptar tus planeaciones de clase, adaptar las estrategias que vas a utilizar, las herramientas que vas a utilizar, las actividades también, todo tu programa de esa unidad didáctica, adaptarlo a este, al contexto que hay en el aula. Esto es algo normal, es algo que se da no solamente en un contexto de enseñanza de un idioma, sino que es un contexto que se puede dar en la enseñanza de cualquier contenido académico. ¿Sí? Es algo normal que el docente, al saber quiénes son sus alumnos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus contextos, sus culturas también, es normal que el docente tenga que hacer ciertas adecuaciones, ¿ok? De hecho, sería raro que el docente no meta mano en el programa, en la planeación que tiene de esa unidad didáctica. Entonces, es normal, es algo que sucede en cualquier curso, así que es un desafío que tenemos que enfrentar y la mejor manera de enfrentarlo es analizando y buscando la manera de adaptar ese programa de acuerdo al contexto que tenemos en el aula. Luego tenemos también otro punto que son las provisiones pedagógicas fundamentales, en donde se busca proporcionar herramientas metodológicas para guiar a los docentes en la programación en contextos diversos. Aquí lo importante es que el docente eh, tenga esta disposición y esta habilidad para investigar herramientas, investigar metodologías que lo puedan ayudar al momento de programar, de adecuar, adaptar una unidad didáctica a distintos contextos plurilingües y culturales. ¿Ok? Entonces hay que buscar la manera de conocer herramientas, conocer metodologías que nos ayuden en la adecuación de estos programas, ¿ok? Y luego tenemos lo que es el objetivo inclusivo. Aquí lo que se busca es garantizar que tanto el alumnado inmigrante como el autóctono se integren en el entorno educativo multicultural de manera efectiva, ¿sí? Esto es algo muy, muy, muy importante. Hay que buscar la manera, las estrategias de que los alumnos que hablan un idioma diferente, tienen una cultura diferente, y también los que hablan la lengua natal proveniente de el lugar donde se está llevando a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues ambos grupos se integren en el mismo entorno educativo. Hay que buscar la estrategia, la manera de hacerlo. Yo, en la prepa en la que trabajo, es una prepa que tiene alumnos coreanos, alumnos que hablan francés y todos conviven, y también alumnos que hablan español, que son de aquí, ¿verdad? Y todos conviven o sea, están mezclados y conviven en una misma aula. Entonces yo me he dado cuenta que cuando el contexto es así, que hay eh, alumnos
con diferentes idiomas, con diferentes culturas, lo que procura hacer la escuela es que la clase se lleve en inglés. ¿Para qué? Para que todos hablen la misma lengua, que es la lengua universal, que es el inglés. Entonces, de esta manera se lleva a cabo la clase y es una estrategia que utiliza la prepa para que pues todos se puedan integrar en la misma clase. La materia en sí no es inglés, sino que es una materia como historia del arte, como español, matemáticas, que adecuan al idioma inglés que sí hablan los alumnos coreanos, que sí hablan los alumnos franceses, que sí hablan los alumnos que son de aquí también. Entonces, de esa manera, todos hablan una misma lengua en común y así todos pueden integrarse en el entorno educativo, en el contexto escolar. Todos pueden integrarse y aprender el mismo contenido. Así que es una estrategia que se utiliza para hacer de ese contexto un contexto inclusivo. Y bueno, otro factor que hay que considerar es el marco común europeo para las lenguas, que este marco ya lo conocen, saben que es un documento base de fundamento para la elaboración de cualquier programa de estudio, de cualquier curso, de cualquier plan educativo, ya que el marco común europeo nos da información sobre el enfoque que que se recomienda que se trabaje en cada uno de los programas que elaboremos, que es el enfoque basado en competencias. Aquí nos menciona que el MCR define competencias generales y competencias comunicativas esenciales para el aprendizaje de segundas lenguas. O sea, en este documento se encuentran las competencias generales y comunicativas que se deben de trabajar en las unidades didácticas de todo programa de estudios. ¿Ok? Entonces, es muy importante acudir a este documento para saber qué competencias comunicativas y qué competencias generales hay que trabajar y de qué manera. Luego también eh, nos da información sobre la estandarización de niveles, que son niveles de desempeño, de adquisición, de uso de la lengua que los alumnos tienen que ir alcanzando gradualmente. ¿Y cuáles son estos niveles? Pues son los niveles comunes de referencia, que son el A, el B, el C y pues se establecen principalmente para evaluar el progreso lingüístico en términos mensurables. O sea, lo que les comentaba ahorita, la idea de establecer estos niveles es para ir evaluando y también ir observando, supervisando el progreso lingüístico de los alumnos a lo largo del transcurso de ese programa de estudios. ¿Ok? Y también es una guía didáctica flexible. Dice aquí que ofrece la libertad metodológica a los docentes mientras establece principios comunes para la enseñanza de idiomas modernos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este marco no le da al docente ya las planeaciones de clase listas. No les dice, mira, ¿sabes qué? Solamente tienes que utilizar esta metodología. Mira, ¿sabes qué? Solamente tienes que utilizar estas herramientas. No, claro que no. El marco no limita al docente a una sola técnica, a una sola estrategia, a un solo contenido. No hace eso el marco. El marco lo que hace es dar una orientación al docente, dar una serie de recomendaciones, de principios que el docente debe de considerar, de tener en cuenta al momento de escoger los contenidos, de escoger las estrategias, de escoger las herramientas, al momento de diseñar o de establecer el ambiente en donde se va a llevar a cabo el proceso de enseñanza. Y eso es lo que hace el marco. El marco solamente da una orientación. El docente tiene la libertad de enseñar como él quiera, lo que él quiera, pero considerando los principios, considerando las recomendaciones que da el marco común europeo. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos el segundo punto que es el análisis y diseño de unidades didácticas. Aquí ya vamos a entrar ahora sí con lo que es el proceso de diseño de las unidades didácticas. Y nos menciona que los componentes de una unidad didáctica del español como segunda lengua pues son los siguientes.
Tenemos aquí primero las muestras de lenguas contextualizadas, que estas son ejemplos auténticos del uso del idioma que reflejan las normas lingüísticas y socioculturales de los hablantes nativos. Se utilizan como base para la comprensión inicial en un contexto real. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un componente esencial en una unidad didáctica del español como segunda lengua es el que el contenido, que las actividades, las estrategias que se realicen en ese curso estén orientadas a mostrar el idioma de una manera contextualizada o también contextualizar el idioma, la lengua. ¿A qué me refiero? Pues a que se pueda estudiar el idioma en diferentes situaciones, que en ese curso se pueda presentar el uso del idioma en diferentes contextos, diferentes situaciones, para resolver problemas. Entonces, esto es un componente que no debe faltar en una unidad didáctica del español como segunda lengua, ya que el alumno no desea aprender el idioma por tener información, por tener más conocimiento. No, el alumno desea aprender el idioma porque él lo va a utilizar en un contexto real, porque lo necesita como una herramienta de comunicación en un determinado contexto o en un determinado trabajo, en un determinado momento de su vida. Entonces, por lo mismo, es muy importante que la unidad didáctica muestre contextos, situaciones, en donde se utilice la lengua, ¿ok? También aquí la conceptualización lingüística explícita, en donde se enseña cómo funcionan las reglas del idioma de manera clara y comprensible, perdón, destacando aspectos tanto morfosintácticos como pragmáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante enseñar lo que es el concepto del idioma, es decir, enseñar qué es el idioma, cómo se constituye de manera ortográfica, gramática, fonética, también lo que es de manera eh, pragmática, morfológica, sintáctica, ese idioma que se desea aprender. O sea, es muy importante que en la unidad didáctica se trabaje la lengua de esta manera. ¿Cómo? Pues recapitulando, mostrando lo que son las reglas de ese idioma, ¿ok? Y luego tenemos también la ejercitación formal en el aula, en donde pues se lleven a cabo actividades diseñadas para practicar y automatizar habilidades lingüísticas mediante simulaciones y proyectos que integren la lengua en situaciones reales. O sea, la unidad didáctica que diseñes para la enseñanza del español como segunda lengua debe tener o debe de estar compuesta por actividades que estén encaminadas a utilizar la lengua en simulaciones, en proyectos, en diferentes acciones en donde el alumno pues pueda utilizar la lengua para situaciones reales, ¿sí? Entonces, esto es algo que sí se tiene que hacer. O sea, en una unidad didáctica se tiene que ejercitar la lengua, no solamente hablar sobre las reglas, no solamente hablar sobre las normas, no solamente a resolver ejercicios en el libro, no, sino que la lengua se puede ejercitar en el aula o también fuera del aula, pero con actividades diseñadas para que eso se lleve a cabo. ¿Ok? Es algo que no debe de faltar en una unidad didáctica. Y bueno, algunos puntos también al momento de diseñar una unidad didáctica, algunos puntos que hay que considerar, pues es primeramente el establecimiento de objetivos claros. No se puede empezar a elaborar una unidad didáctica comenzando con el desarrollo, comenzando con la parte de la evaluación, si primeramente no se tiene claro hacia dónde va encaminada esa unidad didáctica, hacia dónde va dirigida, qué es lo que quiere lograr, qué es lo que se va a trabajar,
Por eso es muy importante que primeramente se establezcan los objetivos claros de esa unidad. Aquí nos menciona que hay que definir qué deben aprender los estudiantes en términos de competencias lingüísticas y comunicativas, alineadas con la situación educativa concreta. ¿Sí? O sea, primeramente hay que definir qué va a aprender el alumno. Ok, hay competencias lingüísticas, hay competencias comunicativas. ¿Cuál es la que yo quiero que el alumno aprenda, que el alumno desarrolle en esta unidad didáctica? Empezamos por ahí. ¿Qué? ¿Qué va a aprender el alumno? ¿Qué va a desarrollar? Ok, ya decidí que quiero que el alumno desarrolle lo que es o aprenda lo que es la comprensión oral. Va, muy bien, excelente. Ahora, ¿cómo? Ahí es donde se empieza a alinear con la situación educativa concreta, ¿sí? Es decir, donde se empieza a alinear con la metodología, con el enfoque que la institución busca trabajar en sus programas, en sus cursos. Ok, ¿cómo? Bueno, ¿cómo? Pues a través de contextos, que a través de que el alumno interactúe en contextos reales, contextos en donde tenga que resolver problemas, en donde tenga que orientar para una dirección, no sé, son ejemplos, ¿no? ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? Y ya con eso ya estás estableciendo lo que son los objetivos para tu unidad didáctica. O sea, no debe de faltar los objetivos. Si no hay objetivo, el programa de la unidad didáctica ya está mal. Ya está mal, ¿por qué? Porque no hay una claridad hacia dónde se quiere llegar o qué es lo que se quiere lograr con esa unidad didáctica. Luego tenemos lo que son la secuenciación de actividades, organizar las tareas en una estructura que permita avanzar desde el nivel inicial hacia objetivos más avanzados, manteniendo coherencia pedagógica. Aquí, por ejemplo, es muy importante que en el programa de la unidad didáctica se establezca una, una secuencia, como lo menciona el nombre del punto, o un orden, esa es la palabra que quería decir, un orden de las actividades que se van a realizar en la unidad didáctica. Y esas actividades deben de tener una coherencia pedagógica, es decir, deben de tener un sentido, deben ir encaminadas hacia lograr algo, en este caso, hacia el logro del objetivo que ya se estableció. O sea, las actividades siempre deben de tomar en cuenta el objetivo. Entonces, ya que lo toman en cuenta, ahora sí, hay que empezar a ordenarlas, porque, por ejemplo, no le vas a pedir a un alumno que aprenda a expresarse de manera oral en el idioma si primeramente no conoce cómo estructurar oraciones. Entonces, bueno, vamos a ver primeramente cuáles son las reglas, cuál es la gramática, cuál es la sintáctica para que el alumno aprenda a estructurar una oración que después pueda decir de manera oral. Entonces vamos a ordenarlo de manera coherente y que vaya avanzando el grado de dificultad, que vaya avanzando en donde se trabaja en diferentes contenidos. Entonces, por eso es muy importante establecer una secuencia de las actividades y de las tareas que se van a trabajar en esa unidad didáctica. Luego tenemos lo que es más bien la adaptación a las necesidades del alumnado. Diseñar el contenido tomando en cuenta el nivel educativo y los contextos culturales y lingüísticos del estudiante. Diseñar el contenido tomando en cuenta el nivel educativo, ¿sí? En qué grado están, en qué semestre están, en en qué tetra, en qué nivel escolar se encuentran mis alumnos. ¿Cuál es el contexto cultural? ¿Cuál es el contexto lingüístico? ¿Qué tanto conocen de la lengua? Si conocen lo básico, si conocen eh, lo, lo medio, conocen lo avanzado de la lengua. Este,
cuál es la cultura de mis alumnos. Entonces, todo eso hay que considerarlo al momento de diseñar el contenido, ya que ¿cómo vas a encargar una tarea en donde el alumno, por ejemplo, ya ven ahorita que yo les decía lo de las herramientas digitales de la web 2.0? Yo les decía a ustedes, bueno, si son, si es una planeación de clase para alumnos que son de preescolar, pues obviamente ellos no lo van a saber utilizar, pero hay que adecuarlo de tal manera que sí se pueda implementar para que ellos realicen una tarea o aprendan un contenido. ¿Cómo? Pues con el apoyo del maestro, con el apoyo de un tutor, de un padre de familia, ¿verdad? O escogiendo un contenido que no requiera una herramienta digital tan complicada. Entonces, por lo mismo, hay que primeramente conocer el contexto, el nivel educativo que tienen nuestros alumnos para saber cómo realizar las actividades y cómo impartir los contenidos. Y bueno, algo también muy importante es que hay que conocer los diferentes tipos de unidades didácticas que existen y que podemos trabajar al momento de diseñar una unidad didáctica. O sea, nuestra unidad didáctica va a tener ciertas características de acuerdo al tipo de unidad didáctica que queramos diseñar. ¿Y cuáles son estos tipos de unidades didácticas? Primeramente tenemos lo que es el enfoque estructural. Dice aquí que se centra en enseñar estructuras gramaticales mediante ejercicios como completar frases o actividades mecánicas relacionadas con la forma y el uso del idioma. O sea, es decir, si tú quieres elaborar un curso, una materia en donde se trabaje la gramática, la ortografía, la morfología, la sintáctica de un idioma, pues tú estás trabajando una unidad didáctica con enfoque estructural, ya que estás hablando de ver contenidos que aborden principios, que aborden reglas, que aborden marcos, que aborden serie de pasos o procesos para poder elaborar una oración, para poder elaborar un texto, para poder elaborar un enunciado de manera oral, para poder explicar algo. Entonces, tú estás trabajando una unidad didáctica con enfoque estructural. Luego tenemos la unidad didáctica nocional o funcional, que prioriza los actos de habla y funciones comunicativas, utilizando muestras de lengua para simular interacciones reales, por lo general en contextos conversacionales. Si tú sabes que el contenido que vas a ver en esa unidad didáctica o que quieres integrar en esa unidad didáctica es un contenido que va dirigido a la habilidad de la expresión oral, la habilidad de la comprensión oral, la habilidad de la escucha, la habilidad del diálogo, o que las actividades que tú quieres integrar son actividades que fomentan la expresión oral, que fomentan la interacción en diferentes contextos, que fomentan lo que es la escucha, la comprensión oral. Entonces estamos hablando de una unidad didáctica que tiene este enfoque funcional, ya que estamos hablando de utilizar las funciones comunicativas, es decir, de utilizar la lengua como un instrumento de comunicación. Y tenemos también las unidades didácticas con enfoque discursivo, que se enfoca, perdón, en análisis y práctica de textos completos, trabajando la competencia discursiva en diferentes tipos de textos y contextos comunicativos. Si tú sabes que quieres integrar contenido o actividades donde se hable sobre la literatura de el idioma que quieres enseñar o sobre el idioma de un contexto social, digo, perdón, sobre la literatura de un contexto social. Si tú quieres que el alumno aprenda a traducir textos, a elaborar textos, a analizarlos, entonces estamos hablando de una unidad didáctica que tiene un enfoque discursivo. Si ustedes ahorita toman su programa de estudios o su plan educativo de esta carrera, pues ustedes pueden ir identificando
cuál es el enfoque de cada una de las unidades que componen ese plan educativo. ¿Sí? Entonces, por eso mismo, es muy importante que consideremos qué es lo que queremos enseñar, cómo lo queremos enseñar, ya que de ahí va a surgir el enfoque que le queremos dar a nuestra unidad didáctica. Y también tenemos lo que es otro enfoque muy importante, que es el de basado en tareas, que ya se me estaba olvidando, pero no, también es muy importante. Y este enfoque propone actividades motivadoras que culminen en tareas significativas donde los estudiantes actúan y utilizan el idioma como herramienta para resolver problemas o crear proyectos. Es un enfoque que va encaminado a la acción de usar el idioma en todos sus aspectos, en todas sus destrezas, en todas sus habilidades, pero enfocado a resolver un problema o en la elaboración de un proyecto que sea utilizado para su contexto social, para un contexto real. Entonces, si tú quieres que ese curso vaya encaminado, que el alumno aprenda a usar el idioma para resolver un problema, para realizar un proyecto profesional, para realizar un proyecto para su comunidad, un proyecto eh, recreativo. Entonces, es una unidad didáctica que está enfocada en lo que son las tareas, el uso del idioma para realizar tareas. Y bueno, otro punto muy importante, que es el punto número 3, son las actividades de aula según los fines de enseñanza del español como segunda lengua. Solamente denme un momento y ahorita continuamos después de esta pausa. Ok, muy bien, ya estamos de regreso, chicos. Vamos a continuar con el tercer punto, que son las actividades de aula según los fines de enseñanza del español como segunda lengua, según los objetivos, según las competencias que se desean trabajar. Entonces, vamos a ver cuáles son estas actividades. Y bueno, primeramente tenemos que una de estas actividades, como ya lo hemos estado viendo anteriormente, es la tarea. La tarea es una herramienta pedagógica muy útil para la enseñanza de un idioma. Y aquí nos comentan que primeramente la tarea pues nos ayuda a integrar competencias comunicativas. Dice, las tareas deben relacionarse con situaciones reales que permitan ejercitar habilidades como la expresión oral, escrita, comprensión e interacción en contextos cotidianos. O sea, las tareas que el alumno realice en la unidad didáctica deben, la primera característica que deben de tener es que deben de integrar las distintas competencias comunicativas, como lo son la expresión oral, la expresión escrita, la comprensión oral, la comprensión escrita y la interacción. ¿Ok? Y pues deben de ser tareas que estén enfocadas en que el alumno ejercite estas habilidades en contextos reales y que sean contextos cotidianos, o sea, contextos reales que el alumno sí pueda vivir, pero que también que sean contextos que sucedan dentro de su sociedad, ¿sí? O sea, por ejemplo, no le vas a poner al alumno, este, eh, o sea, por ejemplo, supongamos que una de esas tareas es que el alumno resuelva un caso y le pones como caso que el alumno, o sea, el caso dice, estás en Alaska y te piden la dirección para llegar a este centro comercial. O sea, espérate, o sea, o sea, ¿cómo? ¿Verdad? No estoy dudando de que el alumno en algún momento pueda viajar a Alaska, pero ¿por qué irte hasta ese lugar si puedes presentar o puedes diseñar el caso refiriéndote a un lugar de su contexto real y su contexto cotidiano? ¿Ok? Entonces, es muy importante que la tarea, pues primeramente, integre estas competencias comunicativas y
que lleve al alumno a ejercitarlas en situaciones reales. Y luego también aquí debe estar diseñada la tarea basada en niveles. Las tareas deben adaptarse al nivel lingüístico del alumnado, inicial, intermedio o avanzado, y fomentar una progresión gradual. O sea, estas tareas nuevamente deben de considerar cuál es el nivel de dominio y de conocimiento que tiene el alumno sobre ese idioma, porque no le vas a poner una tarea que tenga una complejidad de un alumno que ya va en un nivel intermedio y tus alumnos pues son de nivel inicial, ¿verdad? Entonces hay que cuidar muy bien en qué nivel se encuentra situada o se encuentra diseñada esa tarea. Y pues también esa tarea debe de estar encaminada a que el alumno logre avanzar de nivel. No que se quede en el mismo, sino que esa tarea le pueda dar las bases para que pueda aprender el contenido, para que pueda desarrollar la habilidad que se espera en el siguiente nivel, ¿ok? También tenemos otro factor como lo que es el desarrollo cultural, que aquí es muy importante incorporar aspectos socioculturales que refuercen actitudes de respeto y permitan prácticas de interacción cultural, como saludos y despedidas formales según contexto. Esto es algo muy importante. Recordemos que algo que se busca con la enseñanza de un idioma es que el alumno desarrolle un perfil sociocultural, que el alumno pueda desenvolverse en diferentes contextos sociales y culturales. Y esto se logra con base de fomentar lo que es el respeto, lo que es la tolerancia, lo que es la comprensión, lo que es la integración. Entonces, es muy importante que también nuestras unidades didácticas, por medio de tareas, trabajen estas actitudes en el alumno, ¿ok? A través, pues, de prácticas o ejercicios que, pues, son cotidianos, ¿no? Como saludos, como despedidas, como eventos sociales, como el, ¿qué más puedo decir? Como investigar sobre la cultura de un país, o sea, ese tipo de actividades que ayudan al alumno a formar parte de una sociedad y saber cómo integrarse en la misma. También otros aspectos muy importantes de la tarea como herramienta pedagógica es la evaluación continua. Aquí es muy importante diseñar criterios claros para evaluar correctamente el progreso del alumnado en cada fase de la tarea según competencias comunicativas y actitudinales. ¿A qué se refiere esto? Que es muy importante diseñar herramientas de evaluación que estén enfocadas en evaluar el progreso del alumnado en la elaboración de esa tarea. ¿Sí? Esa tarea tú puedes decir, ok, yo en esa tarea quiero que el alumno trabaje comprensión oral, comprensión escrita y ya. Entonces, ok, voy a establecer criterios que me ayuden a evaluar primeramente lo que es la comprensión oral y luego lo que es la comprensión escrita. Entonces voy a utilizar dos herramientas que me ayuden a evaluar, por un lado, la comprensión oral y por el otro lado, la comprensión escrita. Por un lado, voy a utilizar una rúbrica para evaluar si el alumno sigue las reglas de escritura, de ortografía, de sintáctica, de gramática en el texto que está escribiendo. Y por el otro lado, voy a realizar, no sé, quizá una exposición oral para que el alumno trabaje la habilidad de la expresión oral, pero voy a tener una lista de cotejo en donde voy a observar eh, todo lo que son todos los factores que el alumno está empleando en su expresión oral. Entonces, de esta manera es como se da una evaluación continua en el progreso del alumnado en la tarea que está realizando. También el aprovechamiento de recursos auténticos. Aquí lo que se menciona es que las tareas deben de estar encaminadas a que se utilicen materiales auténticos o adaptados, perdón, para que las tareas tengan un enfoque más práctico y cercano a los usos reales de la lengua. Es decir, que en las tareas que
son parte de la unidad didáctica, se debe fomentar que el alumno utilice recursos, utilice herramientas que sean parte de su contexto real y que sean prácticas para el alumno. Por ejemplo, hablando en una unidad didáctica de un contenido general, no especificándonos en la enseñanza de un idioma, sino de manera general, pues actualmente ya no se le pide al alumno que vaya a la biblioteca, que investigue ciertos libros, que los lea. ¿Por qué? Porque ya no es normal, bueno, no que ya no sea normal, sino que ya no forma parte de la cotidianidad, perdón, de un alumno el ir a una biblioteca. O sea, ya no es una herramienta cotidiana o real para el alumno, sino que ahora el alumno pues tiene la herramienta de internet en donde él puede buscar el libro, puede buscar el material o el contenido que necesita para trabajar su tarea. O puede utilizar herramientas como redes, como aplicaciones, como videos que le permiten al alumno precisamente obtener la información y trabajar la tarea que se le ha encargado. Entonces, es muy importante que los recursos que se utilicen para esa tarea sean auténticos y sean reales, cotidianos para el alumno. Y los proyectos también es recomendable utilizarlos, emplearlos al momento de diseñar la unidad didáctica. Y estos proyectos, pues, están encaminados a que el alumno aprenda una destreza comunicativa, que aprenda una competencia comunicativa, ¿ok? Y estos proyectos pues pueden tener un enfoque interdisciplinar en donde se integren diferentes áreas de conocimiento, conectando aprendizajes lingüísticos con contenidos académicos y culturales específicos, ¿sí? O sea, por ejemplo, quizá como tal no se va a enseñar una, no sé, supongamos que hay un curso donde se va a enseñar gramática, pero no nada más se va a enseñar gramática, sino que se va a enseñar la gramática a través de obras literarias del español. Entonces, ahí estás hablando de que se está enseñando la gramática, pero también se están enseñando las obras literarias del español, ¿sí? Y en esas obras literarias, pues se está aprendiendo la cultura del español, porque son obras que reflejan la sociedad, que reflejan la cultura, que reflejan las costumbres, las tradiciones del español que se habla en un determinado lugar, en un determinado país, en una determinada comunidad. Entonces, ese proyecto pues va a tener un enfoque interdisciplinar. Luego también aquí que en los proyectos deben de tener una metodología procesual, es decir, que se debe de planificar cada etapa del proyecto, como inicio, como el desarrollo y como la evaluación para asegurar la participación activa del alumnado en debates y toma de decisiones. Esto es algo muy importante. El proyecto que se establezca para la unidad didáctica debe de tener un proceso. Es decir, en el inicio se va a hacer esto, en el desarrollo esto y se va a evaluar de esta manera. Esa información tú como docente la debes de tener clara. Y también debe ser un proyecto que fomente el trabajo colaborativo. Aquí nos menciona que es muy importante fomentar dinámicas grupales o por pareja en actividades como mapas colaborativos, debates, simulaciones que refuercen competencias comunicativas y críticas que se desea que se utilice el idioma. ¿Cómo? Pues a través del trabajo colaborativo, donde el alumno interactúe con sus compañeros, se comunique con ellos, resuelva problemas, tome decisiones como líder o como integrante de un equipo, pero siempre utilizando el idioma. Entonces, de esta manera es como es muy importante trabajar el aspecto colaborativo en el alumnado. También otros aspectos muy importantes son lo que es la evaluación del aprendizaje y aquí es muy importante que en los proyectos se definan los indicadores para evaluar conocimientos, habilidades y actitudes obtenidas en el desarrollo del proyecto. En un proyecto se va a trabajar conocimientos, habilidades y actitudes. Esto es algo esencial. En todo proyecto se tienen que trabajar estos tres aspectos. ¿Ok? Entonces hay que definir indicadores, criterios para evaluar cada uno de estos aspectos.
Y también se tiene que promover lo que es la diversidad cultural. Como, bueno, aquí nos menciona facilitar el aprendizaje relacionado con el reconocimiento de geografías y culturas, ayudando a valorar y contextualizar aspectos de otras regiones mediante experiencias directas como excursiones educativas. ¿A qué se refiere esto? Pues hay que eh, realizar proyectos o diseñar proyectos donde el alumno pueda conocer el contexto de la región donde se habla el idioma que está aprendiendo, en este caso del español. Por ejemplo, uno de los proyectos puede ser que el alumno conozca la historia del español de México. Entonces, tú como docente le puedes encargar al alumno que haga una visita al Museo de Historia Mexicana de aquí de Monterrey. Entonces, tú le puedes pedir al alumno que tome fotos, que haga un ensayo de lo que aprendió sobre la historia de México, en donde integre las fotos, o que haga un resumen, o que haga una presentación de todo lo que vio sobre la historia mexicana. Entonces, este es un proyecto en donde se promueve lo que es la diversidad cultural. Entonces, sobre esto es lo que se tiene que trabajar o diseñar al momento de establecer un proyecto para una unidad didáctica de la enseñanza del español como segunda lengua. Y luego tenemos lo que son los materiales para la enseñanza y aprendizaje, que en el programa de una unidad didáctica es muy importante establecer un apartado donde se puedan definir los materiales tanto para la enseñanza como el aprendizaje del español. Y hay algunos puntos muy importantes que hay que considerar al momento de analizar materiales y escoger materiales que nos vayan a servir para esa unidad didáctica. Primeramente tenemos la evaluación de materiales auténticos. Dice aquí que los textos creados para hablantes nativos son valorados por su representatividad del uso real del idioma, lo que contribuye a un aprendizaje contextualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que los materiales que escojamos deben de estar encaminados o dirigidos a que se utilice el idioma de una manera real, en situaciones reales, en contextos reales, o que la manera de utilizar el idioma sea de una manera real, de una manera en como el alumno lo utilizaría en su vida cotidiana, ¿sí? Luego tenemos lo que son las adaptaciones de documentos originales. Aquí nos menciona que se incluyen materiales adaptados de textos auténticos diseñados específicamente para el aula, promoviendo una mejor accesibilidad y comprensión. Por ejemplo, hay documentos o materiales bibliográficos que pues el alumno necesita leer, necesita escuchar, necesita utilizar para una tarea o para aprender un contenido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que adaptarlo de una manera auténtica. ¿A qué me refiero con esto? Que hay que adaptarlo de una manera en que el alumno comprenda el contenido y pueda acceder a él. Por ejemplo, si estamos hablando de que hay no sé, un libro digital que el alumno necesita utilizar para su tarea, pero pues en todas las plataformas a las que el alumno entra necesita comprarlo. Bueno, ¿qué puedes hacer tú como docente? Tú puedes comprarlo y luego descargarlo, tomarles capturas o screenshot y organizarlo en un mismo PDF y ya compartírselo al alumno. O sea, es un ejemplo de cómo se adapta un documento original de acuerdo a la accesibilidad y la comprensión que el alumno necesita para utilizarlo. O por ejemplo, supongamos que hay una obra literaria que tú quieres que el alumno lea, pero, pero es una obra literaria que tiene un lenguaje muy complejo. Entonces, ¿qué puedes hacer tú como docente? Buscar algún resumen de ese libro o buscar una adaptación de ese libro en un lenguaje más actualizado o buscar quizá alguna película en donde se presente la trama de esa obra literaria, ¿sí?
Entonces, ahí lo que estás haciendo es que estás adaptando material a un material auténtico específico para tus alumnos. ¿Ok? Y también aquí, utilización de contenidos didácticos. Los libros de texto combinan documentos auténticos y fabricados junto a actividades de expresión y comprensión, convirtiéndolos en herramientas principales para el aprendizaje. Es decir, utilizar los libros de texto, utilizar herramientas de una manera didáctica, de una manera en que el alumno pueda utilizarlos para sus tareas, para sus actividades, para ejercicios que le permitan desarrollar la habilidad que se desea en esa unidad didáctica. Y otros puntos también, aquí tenemos lo que es la importancia del enfoque comunicativo, en donde los textos y actividades en los materiales deben centrarse en emular situaciones reales de comunicación para fomentar un aprendizaje práctico y significativo. Y también debe haber una distinción entre materiales, diferenciar claramente entre materiales auténticos, fabricados y de consulta ayuda a seleccionar herramientas adecuadas para múltiples contextos educativos. Y también otros aspectos muy importantes para la selección y toma de decisiones sobre los materiales es que se debe de identificar las necesidades pedagógicas. Se deben de analizar las competencias lingüísticas requeridas por los alumnos para elegir materiales alineados con sus objetivos educativos. O sea, estos materiales deben de estar alineados al objetivo de la unidad didáctica. O sea, no vas a escoger materiales que no le vayan a servir al alumno para lograr ese objetivo. También uso de criterios de autenticidad, seleccionar documentos que reflejen el idioma real utilizado en contextos sociales y culturales, asegurando la relevancia comunicativa. Por ejemplo, si tú quieres que el alumno desarrolle la comprensión escrita, bueno, pues utiliza eh, documentos o textos que le ayuden al alumno, perdón, a ver el uso de el idioma español en un contexto social y en un contexto cultural. ¿Por qué no escoger notas periodísticas? ¿Por qué no escoger algún podcast, algún blog originario del lugar donde se habla el español que se está aprendiendo? Y de esa manera le estás mostrando al alumno por medio de un material cómo se utiliza el idioma de manera real. Luego también debe haber un balance entre materiales adaptados y auténticos, donde pues, se tiene que priorizar los documentos adaptados para niveles iniciales mientras se introduce gradualmente contenido auténtico para fomentar un aprendizaje avanzado. Y también hay que considerar lo que es la revisión metodológica, en donde se tienen que analizar cómo los materiales integran enfoques modernos como el método comunicativo o el enfoque por tareas para maximizar su efectividad. O sea, estos materiales tienen que integrar o tienen que eh, estar alineados también a un enfoque moderno, actualizado para la enseñanza de un idioma. En este caso, nosotros hemos estado viendo lo que es el enfoque del método comunicativo y el enfoque por tareas. Entonces, escoge materiales que estén alineados también a estos enfoques, ya que son enfoques que los alumnos de manera inconsciente han trabajado en las unidades didácticas de su curso. Y también inclusión de herramientas complementarias, incorporar materiales de consulta como diccionarios, guías, combinándolos con tareas prácticas para fortalecer la autonomía del aprendizaje. Y ya por último, para terminar, tenemos lo que es la parte de la bibliografía. En toda programación, más bien en todo programa de una unidad didáctica, siempre es muy importante integrar la bibliografía, integrar lo que es los datos de los materiales de consulta, de la información, de todas aquellas herramientas, materiales, documentos que se han utilizado para la elaboración de esa unidad didáctica, pero principalmente para los contenidos que se van a ver en esa unidad. Entonces tenemos 6 puntos sobre la bibliografía de la unidad didáctica y tenemos primeramente que la bibliografía central incluye textos relevantes como el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y estudios pedagógicos sobre enseñanza plurilingüe y multicultural. O sea,
Nuestra unidad didáctica debe estar fundamentada en un marco teórico. ¿Cuál es este marco teórico? El marco común europeo de referencia para las lenguas. Entonces, por eso es muy importante que en la parte de la bibliografía se haga referencia al marco común europeo de referencia y también a algunos estudios pedagógicos que fundamenten la importancia o más bien que justifiquen la necesidad de que se aprendan los contenidos de ese curso que se está diseñando. Luego también fuentes para el diseño didáctico, en donde se hacen referencias específicas centradas en el diseño de unidades didácticas y actividades del aula para la enseñanza del español como segunda lengua. Por ejemplo, tú imagínate que no tomaste este curso, entonces te piden en tu escuela que elabores un programa para una unidad didáctica y no tomaste este curso. Entonces, ¿cómo le haces? Bueno, buscas en internet alguna guía, algún instructivo sobre el diseño de unidades didácticas. Entonces, esa guía o ese instructivo que te sirvió, ese manual, bueno, pues lo vas a agregar a la bibliografía. Y ahí está respaldado que ese programa de la unidad didáctica fue realizado de manera segura, fue realizado de manera formal, fue realizado con conocimiento, fue realizado con teorías, con principios de el diseño de unidades didácticas. ¿Ok? También métodos analizados en investigación. Se citan autores como Rocío Lineros Quintero y trabajos históricos revisados sobre enfoques estructurales, comunicativos y centrados en tareas. Todos los enfoques, tendencias en los que se basa nuestro programa o sí, de nuestro programa de un curso, de una unidad didáctica, son enfoques y tendencias creadas por autores. Entonces hay que referenciar a esos autores también. Y también hay que añadir la bibliografía de materiales de apoyo como recursos didácticos, documentos auténticos, libros de texto, gramáticas y herramientas de consulta utilizadas ampliamente en enseñanza y de aprendizaje. O sea, materiales de apoyo que se utilizan para enseñar los contenidos, para las actividades, para la elaboración de proyectos. Entonces, todos esos materiales hay que incluirlos en la parte de la bibliografía. Y tenemos el último punto que es evolución y aportes en didáctica como segunda lengua. Aquí, pues es muy importante agregar lo que son los textos conceptuales sobre formación del profesorado e integración del alumnado inmigrante complementan los objetivos de aprendizaje en contextos multiculturales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos materiales eh, son, a lo mejor quizá son integrados de acuerdo a cómo se va desarrollando el curso. Por ejemplo, si tú dices, bueno, yo ya tengo todo mi diseño de este curso, de esta unidad didáctica, ya tengo todo mi material bibliográfico que voy a utilizar y luego ya estás implementando el programa del curso, pero ves a lo mejor algún video, a lo mejor algún documental, a lo mejor algún artículo de investigación, a lo mejor algún texto que dices, este a mí me gusta mucho, me sirve. Bueno, lo agregas en un rediseño de esa unidad didáctica. Entonces, a eso se refiere con estos textos que forman parte de una evolución y aportes en la didáctica, en la enseñanza del español como segunda lengua. Y bueno, pues hasta aquí terminamos con estos puntos, estos componentes que son parte de la elaboración de un programa, de una unidad didáctica. Como yo les comenté al principio, pues lo estamos viendo de manera general, de manera muy así por encima, ya que pues por cuestiones de tiempo no lo podemos ver de manera detallada, pero yo espero que más adelante ustedes estos componentes los puedan ver de manera muy específica, porque créanme que a ustedes los va a enriquecer en su experiencia como licenciados en la enseñanza del inglés o de cualquier idioma que en algún momento ustedes desean enseñar. Y bueno, pues vamos a dar por concluido esta sesión y pues también vamos a dar por concluido este curso. Para mí, como su maestro, fue un gusto estar aquí frente a ustedes, impartiéndoles estos contenidos, también pues orientándolos y ayudándolos en la elaboración de las actividades, de los proyectos,
de la elaboración de los exámenes. Para mí fue un gusto el servirles de esta manera. Espero que este curso les haya ayudado en su formación como licenciados en enseñanza del inglés, que sea una materia significativa para ustedes, que realmente todo o quizá algunas cosas que aprendieron lo puedan utilizar en un contexto real, en un contexto de clase. Y pues cualquier cosa que necesiten, tienen mi correo electrónico, mi número de WhatsApp y con gusto pues puedo atenderlos y apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Entonces, pues sin más que decir, me despido. Muchas gracias y espero verlos en una futura asignatura o ya quizá de manera presencial en, en alguna parte, ¿no? Entonces, pues nos vemos y les deseo mucho éxito. Dios les bendiga.